Compartiendo en pantalla, por favor. Buenos días, Buenos días, licenciado. Sí se escucha licenciado. y se ve bien. Ok. Días, licenciado. Buenos días. Bien, vamos a empezar entonces con nuestra clase. En esta parte vamos a llevar ahora lo que son los registros de mayor. ¿Ya? Es pequeñito y posteriormente a esto vamos a dedicarnos un poco a hacer algunos ejercicios, algunas cosas que nos puedan ayudar para poder encarar ya desde la próxima semana la práctica, la parte práctica, que esa es la que me interesa. Bien, registros de mayor. Como pueden observar, ahí tenemos nuevamente nuestro ciclo contable. Ahí está. Nuestro ciclo contable, ¿no? Entonces, estamos ahora en este tema, registros de mayor. Y reiterando, obviamente, a ustedes, mis estimados compañeros, tal vez alguien dirá, ¿y por qué no estamos pasando a la parte práctica? Si hemos terminado la teoría, ¿por qué no hacemos la práctica en los comprobantes, no? Con la sencilla razón de que la práctica que vamos a realizar tiene que ser conjuntamente con el tema de mayores. Van relacionados, ¿no? Yo termino de elaborar esto, inmediatamente tengo que hacer este otro documento, porque es una fase de registro, son dos registros que vamos a realizar. Entonces, en ese sentido, no puedo dejar de lado uno y después hacer el otro, porque muchas gestiones anteriores han confundido en el sentido de decir, primero hay que terminar todos los registros y después hay que hacer los mayores. Medio que no es así, ¿no? Estos van de la mano, van casados de la mano, entonces, pues de alguna forma debemos saber cuál es el procedimiento. Lo que estamos aprendiendo es el ciclo contable. Ya eso para aclaración. Ya cuando terminemos la fase de registro, ¿sí? Empezamos recién con la fase de resumen. Y esta fase de resumen significa que como todo ya está en la fase de registros, todo ya está contabilizado, recién puedo empezar la fase de proceso, ¿no? Eso lo vamos a ir perfeccionando, ¿ya? Ya sabemos en qué lugar estamos situados, parecería que ya estaríamos llegando al final, pero van a ver de que nos va a abarcar bastante tiempo los ejercicios que vamos a ir realizando. Bien, registros de mayor. Aquí tenemos un pequeño concepto en la cual menciona que es un conjunto de datos contables debidamente clasificados de acuerdo al movimiento debe y o haber de las cuentas, que previamente fueron asentadas en comprobantes de diario. Vamos a empezar a desglosar este concepto, cosa de que se pueda... Lice, Adelante. disculpe, nos habíamos quedado en asientos por su forma, creo. No, ya hemos terminado. Ya hemos terminado. Por eso es que estamos entrando en la parte de registros de mayor. Hemos terminado ya. ¿Sí? Los asientos por su forma, ya les he dicho, por su fondo, son los diferentes asientos contables. Y por su forma, son asientos cuando tienen dos cuentas, y otros que serían los simples, y los combinados serían los asientos como tienen más de dos cuentas, ¿no? Ahí termina el tema de lo que son los comprobantes, ¿ya? Y ustedes pueden revisarlo porque ya les he enviado también el material. Parece que no hubiesen revisado lo que estamos mandando, así que por favor tengan en cuenta siempre eso, ¿ya? Bien. Entonces, habíamos mencionado, vamos a volver a recalcar de que este pequeño concepto lo vamos a empezar un poquito a desmenuzar para entender de mejor manera la forma de cómo vamos a encarar estos registros de mayor. Dice, es un conjunto de datos contables. Entonces, ¿por qué es un dato contable? Porque ya lo hemos hecho el registro, es decir, los asientos contables ya están en estos comprobantes. Sí, ya están. Puede ser
un asiento contable por su fondo, por su forma, pero ya están dentro de esto. Ya son datos contables, ya son registros contables cuando nosotros hemos terminado de elaborar estos comprobantes o el comprobante. Entonces, cuando se termina de elaborar el comprobante, cualquiera sea ingreso, egreso, traspaso, pues inmediatamente pasamos a lo que son los mayores, ¿no? Los mayores, como ya provienen de los comprobantes, entonces ya son datos contables y algo muy importante que dice debidamente clasificados de acuerdo a su movimiento. No se olviden que dentro de los modelos, creo que inclusive les he enviado el modelo, ¿sí? Los modelos de los comprobantes les he enviado. Inclusive hemos dicho que hoy día vamos a quedar cuál va a ser el modelo que vamos a llevar, si es hoja entera o mitad de hoja. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Entonces, si vemos el modelo, los tres comprobantes de ingreso, egreso, traspaso, siempre tienen en el cuerpo del comprobante el debe y el haber. En los mayores también va a haber esas dos columnas, el debe y el haber. Entonces aquí nosotros ya lo hemos clasificado en los comprobantes, qué importes van a ir al debe, qué importes van a ir al haber, entonces ya han sido clasificados esa información. Lo que concierne a nosotros es transferir transferir esos datos que estaban en el debe, transferir al mayor también en la misma columna del debe. Si aquí tenemos datos en los comprobantes en el haber, también tienen que ser transferidos en el haber en los mayores. Es decir, en ambos documentos, comprobantes y mayores, van a tener las dos columnas debe y haber. Si en el comprobante estaba en el debe, en el mayor también tiene que estar en el debe. Si en el comprobante estaba en el haber, en el mayor también tiene que estar en el haber. Puede ser de que en algún momento se lleguen a equivocar porque vamos a hacer registros manuales, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que tal vez estando registrado en el comprobante en el debe, ustedes por apresurados pueden llevarlo al haber en los mayores. Entonces, ahí hay un error. Obviamente en ese momento no se han dado cuenta, ¿no? Cuando se termine todo de elaborar, cuando se termine de elaborar toda la información y cuando preparemos el siguiente documento, ahí sí tal vez nos demos cuenta de que ha habido tal vez algún tipo de errores, ¿no? Errores de columnas. O como también puede haber errores en información de los mismos datos, ¿no? En vez de colocar 1180, hemos colocado 1108. Estaba en el debe, en el mayor también estaba en el debe, pero no era 1108, era 1180. Hemos volteado un numerito. Entonces puede ser de que existan este tipo de errores, ¿no? Que no deberían ocurrir. Reitero, en un sistema manual, obviamente, puede existir estos errores involuntarios, ¿no? Pero ya en un sistema computarizado, pues estos errores desaparecen porque el sistema ya me hace esta transferencia del comprobante al mayor, ¿no? Yo ya no lo hago, sino el sistema es el que me lo hace todo el procedimiento. Entonces, el tiempo, obviamente, es mucho más corto en un sistema computarizado. Dice que previamente fueron asentadas en comprobantes de diario, es decir, para que yo pueda tener la información en los mayores, necesariamente tiene que pasar este primer paso que es efectuar el asiento contable en este comprobante. No puedo hacer, si yo tengo una transacción, no si yo tengo una operación, cualquiera sea permutativa, modificativa, cualquiera sea, no puedo pasar de esa información de la operación o transacción directo a los mayores. No puedo. Tiene que pasar primeramente por los comprobantes para que posteriormente vengan los mayores. Es por eso que es un ciclo, ¿no? Es una secuencia de pasos que nosotros tenemos que realizar hasta llegar a dónde. Voy a ir un poco atrás, por favor. Voy a hacerlo de manera secuencial, comprobantes, después mayores. De una vez que toda la información esté aquí, voy a hacer estos otros documentos hasta llegar a los estados financieros. Este es el producto de la contabilidad, pero para llegar a esto yo tengo que hacer todos estos pasos. Y el sistema contable, el sistema computarizado, también tiene que hacer todos estos pasos. No es que se va a aislar, no, tiene que cumplir con esta secuencia porque es a través del ciclo contable que nosotros obtenemos toda esta información, ¿no? Bien. Se dice que se denomina también libro de segunda entrada o libro centralizador. ¿Por qué de segunda entrada?
Porque es el segundo registro que estamos realizando. El primero son los comprobantes y el segundo serán los mayores. ¿Por qué se le dice que es centralizador? Porque estos mayores van a centralizar toda la información. ¿Sí? Es como decir, voy a tener los saldos de cada una de las cuentas. No es como en los comprobantes. En los comprobantes o en un comprobante yo puedo tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, mínimo dos cuentas debería haber en el comprobante. Mínimo, no una, porque si no, si fuese una ya no habría partida doble. Entonces tengo que tener mínimamente dos. Si tengo dos, son dos cuentas distintas que tengo en mi comprobante. Pero si esa información lo llevo a los mayores, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar a cada cuenta por separado y la información que le corresponde voy a ir acumulando en esos mayores que se han separado. Por eso dicen, ¿no? Mayores de cada cuenta. Si la empresa ha utilizado 100 cuentas, entonces va a tener 100 mayores. Un mayor por cada cuenta. Entonces, fíjense que voy a ir centralizando ya toda la información donde corresponde. ¿Sí? Cosa de que me dé obviamente la oportunidad de saber cuánto es el saldo que tengo de cada cuenta. Es como decir, caja, me han entrado 100, me ha salido 80. Eso lo tengo acá. Pero también estos mayores me proporcionan obviamente el saldo. Si ha entrado 100 y ha salido 80, ¿cuánto me queda? 20. Entonces, esos 20, esa información de esos 20 me da el mayor, porque ya hemos centralizado todo lo que es caja es dinero. Entonces, a ese mayor de caja ha ido todo lo que es dinero, entrada, salida, todo lo que es plata. En otra cuenta irá todo lo que es inventario, en otra cuenta irá todo lo que es cuentas por cobrar. Y así para cada una de las cuentas. Por eso se dice que me va a centralizar, ya que cada cuenta va a tener su respectivo mayor. Entonces, ya voy a saber la vida individual de cada cuenta. ¿Sí? Por eso también se le llama libro centralizador. Acá un poquito ya estamos ratificando, dice, de segunda entrada, por ser el segundo registro que utiliza, centralizador porque clasifica los movimientos de las cuentas, ¿no? Claramente estipulado. ¿Cuáles son las características de estos registros de mayor? Ahí ya tenemos 5 características que son limitativas o que son enunciativas y no limitativas, ¿no? Las más importantes. Primera característica, dice, se prepara después de la obtención de los comprobantes de diario. Ahí está lo que mencionábamos, ¿no? No puedo hacerlo de manera directa, de la transacción directa al mayor, no. Tiene que pasar primeramente por los comprobantes haciendo el asiento contable. Una vez que se haga el asiento contable dentro de esos comprobantes, recién voy a efectuar el pase a los mayores. En algunos textos le dicen transferencia, en otros textos le dicen pases a los mayores. Ya cualquiera obviamente es lo mismo. Segunda característica, dice, proporcionan información clasificada cuenta por cuenta, referida a la sumatoria de los movimientos. ¿Eso qué significa? Como les había mencionado, ¿no? Cada cuenta va a tener su propio mayor. Entonces, cada cuenta va a ir acumulando las operaciones que ha intervenido con esa cuenta, ¿no? Si tengo 100 operaciones y en las 100 operaciones ha intervenido caja, entonces seguramente su mayor va a tener esas 100 operaciones, pero en su mayor, porque está relacionado con caja. Entonces ya voy a saber cuál es el movimiento de cada cuenta. La tercera característica es proporcionan información referente al saldo deudor o acreedor de las cuentas. ¿Se acuerdan que en el tema teoría de las cuentas nosotros hemos hablado uno de lo que es los saldos y el otro lo que son los movimientos, que es muy diferente, ¿verdad? Los movimientos son una cosa y los saldos son otra cosa. Además también de que hemos identificado de que los activos siempre deberían tener ¿qué tipo de saldo? Deudor. Los pasivos y patrimonios deberían tener siempre un saldo acreedor. ¿De dónde he sacado eso? Del tema relacionado con teoría de las cuentas, en donde hemos explicado del por qué es deudor y del por qué es acreedor, ¿no? Y incluso hemos definido que el activo, el pasivo y el patrimonio tienen ciertos saldos, así como el ingreso, costo y gasto. También les he mencionado que en un cuarto de hoja ustedes puedan hacerse la ley de movimiento de cuentas
y en la parte reversa de ese cuarto de hoja hacer los saldos que corresponden a cada una de estas, ¿no? Hasta que se logre aprender, porque a través de los ejercicios, a través de mucha práctica, en algún momento ya no van a necesitar ese cuarto de hoja, ¿no? Ya van a saberlo, ya lo han aprendido y obviamente ya lo tienen bien memorizado, ¿no? Pero para recalcar un poco, el saldo deudor como se consigue cuando la columna del debe es mayor al haber. Y cuando se consigue un saldo acreedor, viceversa, ¿no? Cuando el acreedor es mayor al debe. Eso obviamente no debemos olvidarnos. Pero reitero, eso con la práctica ya lo vamos a ir viendo. Eso con la práctica yo no tengo mayor dificultad. Sé que lo van a aprender porque es una secuencia que vamos a hacer. En la siguiente característica dice, una transacción no debe ser incorporado a los registros registros de mayor en forma directa. Lo que les decía, ¿no? Siempre tienen que pasar por los comprobantes, siempre. Porque en el comprobante yo identifico qué código tiene, identifico qué cuenta voy a utilizar, identifico en qué columna se va a registrar. Entonces, con toda esa información, yo recién paso a los registros de mayor. Hacerlo de manera directa, pues obviamente no corresponde. Es el punto de partida para la preparación del balance de comprobación. Si no está todo terminado, si no está todo registrado, no puedo armar el balance de comprobación. No puedo. Tiene que estar absolutamente todo, todo tiene que estar registrado, no tiene que faltar ninguna transacción al aire. Cuando todo ya esté registrado y al mismo tiempo todo ya esté mayorizado, pues obviamente ya puedo lograr el balance de comprobación. Y este balance de comprobación, ¿en qué lugar de mi ciclo contable está? Vamos a retroceder un poco, fíjense, está acá, que es el siguiente tema, ¿no? Es decir, que cuando todo ya esté terminado en mis mayores, ¿sí? Recién puedo elaborar este documento, balance de comprobación. Recién. Mientras no esté terminado, porque si no están terminados los mayores, eso significa que me faltan comprobantes en realizar. Pero si todos los comprobantes han sido contabilizados, eso significa que también la información ha sido transferida en su totalidad a los mayores. Por lo cual, pues obviamente ya amerita preparar el balance de comprobación. No se hacen en el mismo tiempo, el mayor y el balance, ¿no? Por decirles, en enero empieza la empresa sus actividades. Perfecto. Entonces, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿qué es lo que ha hecho la empresa? Comprobante mayor, comprobante mayor, comprobante mayor. De enero a diciembre. Solamente de enero a diciembre ha hecho fase de registro. Y como sabemos que al 31 de diciembre ya tengo que elaborar estados financieros, decimos, ¿todo ya está registrado de enero a diciembre? Sí, todo ya está registrado. Perfecto. Entonces, el 31 de diciembre preparamos este documento. Para mí, esto tiene que estar concluido el 31 de diciembre. Totalmente todo. Todo, todo, todo. Si está todo concluido, significa que esto también está concluido. Entonces, pasamos a este documento, después hacemos este otro y llegamos a este otro. Entonces, fíjense cómo va la secuencia. ¿Ya? Dentro de los formatos o el diseño de los mayores, ahí ustedes tienen 3 mayores, que de los 3 vamos a utilizarlos solamente 2, ¿no? A uno se lo llama mayor analítico y al otro se lo llama mayor en forma de T mayúscula. Este mayor analítico que ustedes ven acá, no, mayor analítico, tiene 2 diseños. Y la diferencia es a simple vista, ¿no? Que en el primero, como pueden ver, tiene fecha, detalle, de qué comprobante viene, será de ingreso, será de egreso, será de traspaso, no sabemos, ¿sí? Y en qué columna se ha registrado, si se ha registrado en el debe o si se ha registrado en el haber. A diferencia de este otro modelo, que también es un mayor analítico, pero fíjense, tiene fecha, tiene detalle, tiene comprobante, tiene el debe y el haber. Hasta aquí es igualito a este otro que hemos analizado. Pero se incrementa una columna que vendría a ser el saldo, ¿no? Es decir, el saldo yo lo voy a tener por cada movimiento que vaya realizando.
En cambio, en el modelito anterior no tengo la columna de saldo. ¿Cuándo voy a determinar el saldo? Cuando termine de registrar todas las operaciones, voy a sumar la columna del debe, voy a sumar la columna del haber, voy a sacar la diferencia y dependiendo de cuál ha sido el mayor, voy a determinar qué saldo es, si es saldo deudor o acreedor. Ya, entonces, y en cambio, el mayor en forma de T mayúscula solamente tiene las dos columnas, que sería el debe y el haber. Este último mayor, ¿sí? Este último mayor, que solamente nos sirve para información rápida, para determinar de manera rápida qué saldo tiene la cuenta o para solucionar ciertas transacciones, ¿sí? Esto no está obviamente dentro de las disposiciones legales. Lo que sí está dentro de la normativa y disposiciones legales son uno de estos dos mayores, que sí o sí debería tener, ya sea en una contabilidad manual o ya sea una contabilidad computarizada. Sí o sí debería tener uno de estos dos modelos, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar obviamente mayores analíticos y más adelante en el tema de ajustes contables vamos a utilizar mayores en forma de T. Como ven, la diferencia entre mayor analítico y el mayor en forma de T obviamente es la cantidad de información que tiene, ¿no? Entonces, como estamos aprendiendo, pues tenemos que llenar obviamente lo que corresponde, ¿no? Eso significa decir que vamos a utilizar nosotros los mayores analíticos primeramente. Ahora, ¿cuál de los dos modelos? Entonces, el que vamos a utilizar, ¿sí? Esto también es registros de mayor, ya ustedes ya lo tienen también en el Classroom, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es simplemente anotarse ahora cuál vamos a utilizar. El que vamos a utilizar, mis estimados compañeros, es este. Es este. Dice que está resaltado con un color rojo bajito. Ese va a ser el mayor que vamos a utilizar. Ahora, vamos a empezar a explicar línea por línea. ¿Ya? Entonces, tiene en el encabezamiento, vamos a hacerlo así mejor para que ya sabemos cuál. Así que voy a hacer lo siguiente. El encabezamiento es este. ¿Ya? El encabezamiento es ese. En el encabezamiento, en la primera línea está el nombre de la empresa. En la segunda línea, el nombre del documento que estamos preparando, que en este caso ya está, se llama registro de mayor. En la tercera línea está La Paz, Bolivia. Es decir, en el lugar en donde se está desarrollando este mayor. Si en el comprobante dice La Paz, Bolivia, en el mayor también tiene que decir La Paz, Bolivia. Si en el comprobante dice Cochabamba, Bolivia, pues mi mayor también tiene que decir Cochabamba, Bolivia, porque es en el lugar que se está realizando estos documentos. ¿Sí? Un poquito más abajo, tenemos en la parte izquierda, y estamos ahí con el puntero, ¿sí? Dice código. Ah, ¿se acuerdan que en el comprobante de diario, en el cuerpo del comprobante, en la primera columna decíamos código? Ese código de esa cuenta lo tenemos que copiar ahí. Aquí tengo que colocar código, ¿sí? Ahí vamos a colocar lo que es el código. Y un poquito más allá, el título de la cuenta, ¿no? Es como decir, código 1-1-1, título de la cuenta, caja. No se olviden que hemos dicho de que cada cuenta
tiene su propio mayor. Entonces, en este momento yo estaría elaborando el mayor de caja, sería 1-1.1 caja. ¿Qué número de mayor es? El número va a tener que ser correlativo de acuerdo a la creación de cada mayor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, la cantidad, obviamente, que me salga aquí, esa es la cantidad de mayores que tiene la empresa y por ende, obviamente, nos da a entender que es la misma cantidad de cuentas que tiene. No debería faltar, no debería, es decir, no debería haber una cuenta sin su mayor. No. Todos, absolutamente todas las cuentas deberían tener su mayor. Es por eso que cuando terminamos de preparar, es decir, hemos elegido el comprobante de diario egreso, hemos contabilizado, hemos llenado ese comprobante de diario egreso, inmediatamente voy a crear sus mayores de esas cuentas que han sido registradas. Ahora, puede ser en el caso de que ya se había creado, entonces no voy a crear nuevamente, ¿no? Entonces, si ya se ha creado, voy a ir a buscar ese mayor que se ha creado y lo único que voy a hacer es simplemente acumular la información. Como hemos dicho, estos mayores son centralizadores. Entonces, ya había sido anteriormente creado, lo traigo ese mayor y voy a ir centralizando la otra información, obviamente, que se ha ido o que va a ir a hacer acumular en su respectivo mayor. Entonces, si ya hay, acumulo. Si no hay, pues habilito otro mayor, ¿no? Porque imagínense, si en, si en el día o en el mes tuviera 100 operaciones y en las 100 operaciones está caja, no puedo crear 100 mayores solamente para caja. No, las 100 operaciones de caja tienen que estar en un solo mayor. ¿Sí? En un solo mayor. Entonces tengo que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Ya? Ahora, eh, vamos a esta parte. Ahí que está con amarillo, que sería el cuerpo ya del mayor. Fíjense que tiene una columna de fecha. Y como tiene una columna de fecha, aquí no coloco pues dentro de las líneas la fecha, ¿no? Ya no tiene sentido aquí en el encabezamiento. Y aquí acá tiene una columna específica para la fecha. Entonces, esta fecha tiene que coincidir exactamente con la fecha del comprobante. Si en la fecha del comprobante dice 6 de mayo de 2021 y quiero mayorizar ese comprobante, entonces aquí también tiene que decir 6 de mayo de 2021. No puede ser otra fecha, tiene que ser la misma fecha que esté en el comprobante. El detalle, que es una breve descripción de la operación, que tiene que estar obviamente relacionado con la cuenta que estamos mayorizando. Si aquí, por ejemplo, dice caja como cuenta, entonces aquí tendrá que decir en alguna parte dinero en efectivo, porque el dinero en efectivo se registra en la cuenta caja. Entonces ya hay relación entre el detalle y obviamente la cuenta. Pero esta columna de detalle es libre, ¿sí? Simplemente les voy a dar algunas pautas. Obviamente los primeros ejercicios lo vamos a llenar conmigo, pero ya obviamente ya para los posteriores ustedes ya tienen que tener una idea de cómo se llena todo esto, especialmente de esta columna de detalle, ¿no? Esto puede modificarse, ustedes ya verán, pues cada uno tiene su forma de razonar, su forma de resumir. Reitero, voy a darles algunas pautas, algunos tips para que ustedes lo puedan llenar. Comprobante. Aquí tengo que colocar de qué comprobante está viniendo esta operación que estoy, o esta cuenta que estoy mayorizando. Los tres modelos ya sabemos, ¿no? Puede ser comprobante de diario ingreso, puede ser comprobante de diario egreso, puede ser comprobante de diario traspaso. ¿Se acuerdan que en la parte derecha del encabezamiento colocábamos si era comprobante de diario ingreso era CDI, ¿verdad? CDI-1. Entonces, ese CDI y el número que le estamos colocando tiene que venir acá. Entonces, yo ya estoy relacionando, fíjense, el comprobante con este mayor de manera cruzada. Si en algún momento alguien tiene mi mayor y quieres revisar algún comprobante, pues aquí ya lo tiene detallado. Si quieres revisar, simplemente va a ir a buscar el comprobante que hemos colocado acá, ¿no? Puede ser CDI 1, puede ser CDE 1 o CDT 1, que serían los comprobantes de diario ingreso, comprobantes de diario traspaso.
¿verdad? Y aquí están las columnas, que es la misma a la estructura de la cuenta, el debe y el haber. Si en el comprobante estaba en el debe, pues aquí en su mayor tiene que estar también en el debe. No puede ser que el registro en el haber, ahí ya estaría cometiendo un error. Y como les he mencionado anteriormente, puede haber este tipo de errores. ¿Por qué? Porque a veces es involuntario, obvio no nos hemos dado cuenta y le hemos metido nomás en el haber, pese a que en el comprobante estaba en el debe. No, si el comprobante estaba en el debe, tiene que estar en el debe. Si el comprobante está en el haber, pues obviamente tiene que estar en el haber. No puede ser que en el comprobante en el debe y aquí en el haber. No, tiene que estar en la misma columna. Los mismos datos contables que hemos colocado en esas columnas tienen que estar acá. ¿Sí? Ahora, si me equivoco de columna, lamentablemente, como les he dicho anteriormente, no me puedo dar cuenta en ese momento. ¿Cuándo me voy a dar cuenta? Cuando el balance de comprobación no me iguala. Si no me iguala el balance de comprobación, estoy arruinado. Tengo que empezar de nuevo, desde cero. La primera operación tengo que revisar, uno, si mis comprobantes cumplen con partida doble. Dos, tengo que ver si la transferencia que he hecho a los mayores han sido los correctos. Es como si estuviese haciendo de nuevo. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Y cuidado que en el examen, obviamente, ya están por terminar y resulta que no les iguala el balance de comprobación. Tienen que volver a revisar todo. Y obviamente ya es más complicado, ¿no? Bien, este es el modelo, por favor, que vamos a llevar. Ahora, este modelo lo pueden realizar ustedes. Háganse ustedes su modelo. Yo lo único que les voy a proporcionar es el modelo de los comprobantes. Que antes de finalizar la clase, vamos a quedar en algo, ¿verdad? Pero ya este mayor que está en color rojo y amarillo, que es el que vamos a utilizar, pues obviamente ustedes ya tienen que diseñarse. Yo lo que les sugiero es que en una hoja entren tres mayores, no, en una hoja, bien repartiditos, de arriba para abajo, izquierda, derecha, ¿no? En una hoja tamaño carta, si ustedes gustan, una hoja tamaño oficio, ustedes véanlo, una cosa de que obviamente el ejercicio que realicemos tenga todo lo que estamos mencionando, ¿no? Vean ustedes, pero yo en lo referente mayormente les digo que en cada hoja, ahora sí puede ser anverso y reverso, no hay problema. Y si son hojas reciclables, mucho mejor, entonces solamente en una plana, ¿no? Y si no, si van a utilizar hojas en blanco, pues pueden hacerlo anverso y reverso. Pueden colocar tres mayores en cada hoja, ¿no? Bien distribuidos, no en espacios, ¿verdad? De arriba hacia abajo. ¿Ya? Eso voy a dejarlo a su criterio de ustedes. Mayormente que hacían algunos alumnos del año pasado. Se creaban el mayor en una hoja, tres mayorcitos y lo dejaban en la fotocopiadora. Entonces todo aquel que quería el mayor es simplemente fotocopiar. Ahora pueden hacer ustedes lo mismo, ¿no? Diseñarse en computadorita y después hacerse copiar, porque mayormente vamos a utilizar, a ver, entre 20 a 30 mayores. ¿Sí? Entre 20 a 30 mayores. Entonces, eso significa obviamente que utilicemos unas 5 a 10 hojitas, ¿no? Si lo hacen anverso y reverso. Pero eso vamos a ir consultando al final de la clase esto también. Ya hay otras formas también, ¿no? Pueden ser 3, pueden ser 4, eso vamos a quedar para que todo sea uniforme, ¿no? Cosa de que cuando tengan que estudiar ustedes, lo tengan y les voy a dar algunas pautas también para que ustedes lo puedan engrampar y en un archivadorcito lo puedan colocar. Así cosas de que cuando tengan que revisar o quieran estudiar, quieran volver a repasar, ya lo tengan ese archivadorcito con todas las prácticas realizadas. No lo tengan en su cuaderno, porque el cuaderno a veces cuando está con varias materias, eso se pierde o eso se empapela y ya no saben cómo estudiar posteriormente, ¿no? Entonces, va a depender mucho de cómo ustedes lo hagan en su casita. Si tienen un buen tiempito, dedíquense, porque después ya más adelante ya va a ser más difícil, pero ya obviamente la base ya va a estar sentada. Ok. A ver, ¿qué más tenemos?
Vamos a borrar esto. Ok, listo. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda o algo que quisieran que vuelva a repasar, algo que quieran que vuelva a explicar sobre todo lo que ya hemos visto. Bien, como no hay consultas, empezaremos a repasar un poco, ¿no? Repasaremos a ver cómo vendrían a ser los comprobantes. A ver, aquí en el chat. Aquí dice, a ver, ¿cuándo entra dinero y al mismo tiempo sale? ¿Qué comprobante se utiliza? ¿Cómo es eso? Yo no entiendo. ¿Cuánto dinero entra y al mismo tiempo sale? Ah, en este caso, a ver, vamos a responderle a Ronald. Dice, por ejemplo, en las transferencias. Yo saco dinero de caja y lo voy a hacer depositar en mi misma cuenta corriente, porque tengo mucha plata, ¿no? Por decirte, en el día ha habido buena venta en efectivo y mucha plata es muy riesgoso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro toda esa plata y lo he llevado a mi misma cuenta corriente. Entonces, he sacado dinero y a la vez estoy depositando dinero. Entonces, en esos casos se utiliza un comprobante de diario traspaso, porque no ha habido ni salida ni entrada de dinero. Ha sido simplemente una transferencia, ¿ya? Es como llevar del bolsillo izquierdo a tu bolsillo derecho, ¿sí? Ahí no ha habido ninguno de los dos, por lo tanto, es decir, no ha habido ni entrada ni salida de dinero, por lo tanto, se utiliza un comprobante de diario traspaso, ¿ya? Ok. Vamos entonces a repasar. Voy a dejar de compartir esto. Permítame, por favor, para poder preparar. Ah, antes de eso, antes, me acuerdo. ¿Dónde está? Aquí. Bien, hemos dicho de que vamos a ver implícitamente, vamos a ver la parte de lo que son impuestos, ¿no? Vamos a ver impuestos. Vamos a ver impuestos, el impuesto que es el mensual y vamos a ver el impuesto que es anual. Poquito vamos a desechar el anual. Lo que sí vamos a ver es la parte de impuestos mensuales. ¿Ya? Y aquí he preparado algo, ¿no? Que dice impuestos mensuales, ¿no? ¿Sí? Impuestos mensuales. ¿Cuáles son los impuestos mensuales? Es el impuesto al valor agregado y es el impuesto a las transacciones. Reiteramos, ¿cuáles son los dos impuestos mensuales? Es el impuesto al valor agregado y el otro impuesto mensual es el impuesto a las transacciones. Ahora, dentro del impuesto al valor agregado, tenemos dos tipos de impuestos. Uno que sería el crédito fiscal y el otro que sería el débito fiscal. El crédito fiscal, jóvenes, aquí vamos a un poquito tal vez a ampliar un poco más. Ahí. El crédito fiscal está relacionado a lo que son las compras que realiza la empresa. Y el débito fiscal está relacionado a lo que son las ventas que realiza la empresa. ¿Sí? Reiteramos, el impuesto al valor agregado
está referido a lo que son créditos y crédito fiscal y débito fiscal. ¿Cuándo se genera el crédito fiscal? Por las compras facturadas que realiza la empresa. Pueden ser compras por bien o compras por servicio. ¿Cuándo se genera el débito fiscal? Se genera por las ventas realizadas, ¿sí? Realizadas por la empresa, ¿no? Entonces, en el momento de que la empresa venda su producto y facture, inmediatamente ya se genera el débito fiscal. Cuando la empresa compre algún bien o contrate algún servicio que sea facturado, inmediatamente ya se genera el crédito fiscal, ¿no? ¿Por qué se dice que son impuestos mensuales? Porque cada mes las empresas tienen que reportar a impuestos nacionales, obviamente, estos dos impuestos de manera mensual. Eh, con relación a la parte de lo que es el impuesto a las transacciones, es un impuesto, como su nombre lo indica, a la transacción. Pero obviamente, ¿a qué transacción? Porque aquí tenemos una transacción por compra y otra transacción por venta. Entonces, este impuesto a las transacciones solamente se genera, aquí, si permítanme un segundito, vamos a hacer, a ver. Se genera a lo que son las acá se genera a lo que son las ventas solamente. No, se generan a lo que son las ventas. Reiteramos, el impuesto a las transacciones, claramente dice, ¿no? El impuesto que la empresa debería calcular por la transacción, pero específicamente de las ventas. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando la empresa vende mercaderías y lo factura, entonces no solamente voy a tener que calcular el débito fiscal, sino que también voy a tener que calcular el impuesto a las transacciones. En cambio, cuando la empresa compre algún bien o contrate algún servicio facturado, pues obviamente esto ya no genera un IT, solamente se queda como crédito fiscal. ¿Ya? Bajo esta explicación, vamos a ver un poquito la parte de lo que es en un cuadro todo lo que hemos hablado. Entonces aquí ustedes tienen el IVA. Todito esto es el IVA. ¿Sí? Todito esto es el IVA. Ahí está. Todito esto es el IVA. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica? Compras facturadas y esto me genera un crédito fiscal, como habíamos mencionado acá, ¿no? Aquí están las compras facturadas y esto me genera un crédito fiscal. El hecho de que la empresa tenga una buena cantidad de crédito fiscal, eso puede llegar a favorecer a la empresa. Por eso es que las empresas dicen, no, hay que comprar en lo posible todo con factura. Hasta para comprar pan van al supermercado, porque en el supermercado te van a dar una factura, ¿verdad? En esa mayor, obviamente, compras realizadas con factura, pues más crédito fiscal voy a tener y eso favorece a la empresa. Por otro lado, cuando la empresa vende su producto y esto es facturado, ¿qué impuesto se genera? Hemos dicho, el débito fiscal, ¿no? El débito fiscal.
Ahora, este débito fiscal es a favor de la renta. Entonces, si nosotros decimos, el crédito fiscal es a favor de la empresa y el débito fiscal es a favor de impuestos. Aquí vamos a colocar así. Es un impuesto a favor de impuestos nacionales, ¿no? ¿Sí? Por eso les decía de que es mucho mejor que las empresas tengan más crédito que débito. ¿Por qué? Porque estos dos impuestos, el crédito y el débito, estos dos impuestos conforman uno solo que es el IVA. Yo no puedo presentar de forma separada el crédito y por otro lado el débito. No. A ambos, como vienen del IVA, que es el impuesto al valor agregado, a ambos los tengo que presentar en un solo formulario. Y ese formulario es este, formulario 200 versión 3. ¿Sí? A ambos impuestos. Entonces yo tengo que llegar a compensar estos. ¿Sí? Fíjense, si vendiendo yo estoy calculando un impuesto que va a favorecer a impuestos nacionales, es decir, yo tengo que pagarle impuestos por haber vendido mi producto. Por esa transacción, obviamente, tengo que pagar ese impuesto. Pero para no pagar en su totalidad, yo me puedo compensar con este crédito, que es a favor de la empresa. En nuestras propias palabras, para entender, el crédito fiscal es como si me debiera impuestos, porque estoy comprando. No, estoy comprando y me está favoreciendo. En cambio, el débito fiscal es como si yo le debiera impuestos, porque como me estoy beneficiando con la venta, entonces tengo que pagar un impuesto a impuestos nacionales. Le debo a impuestos. Entonces, si yo tengo aquí me debe impuestos, pero aquí yo le debo impuestos, entonces yo tengo que sacar una conclusión. O le debo o me debe. No puedo reportar los dos, ¿sí? Tengo que sacar una conclusión en este formulario de decir, a impuestos le debo. Un ratito, impuestos me debe. Pero obviamente esa conclusión que estamos sacando es en nuestros propios términos, ¿sí? ¿Cómo sería desde un punto de vista de término tributario? Si yo tengo más crédito que débito, es decir, la renta me debe 150, pero yo le debo 100. Entonces en este caso, ¿qué concluimos? Concluimos de que impuestos me debe todavía, ¿no? Si a mí me debe 150, pero yo le debo 100, todavía me sigue debiendo 50. Esos 50 que todavía me sigue debiendo impuestos se llama saldo a favor del contribuyente. ¿Sí? Saldo a favor del contribuyente. Esto ya es término obviamente tributario. Pero, ¿qué pasa si ocurre lo contrario? ¿Qué pasa si mi crédito fiscal es de 80? Es decir, la renta me debe o impuestos me debe 80, pero yo a impuestos le debo 100. Entonces, ¿qué significa eso? Que por diferencia yo le sigo debiendo 20 a impuestos y tengo que pagarle por el mes que ha transcurrido. A eso se le llama saldo a favor del fisco. ¿Quién es nomás el celular, computador? Entonces, De la PAMEL es homologado, o sea, Alguien, por favor, su micrófono. Marirosa Condori, gracias. Entonces, fíjense de que son terminologías que ya se pueden utilizar. Pero ¿cuándo determino esto?
pasando el fin de mes. Por ejemplo, varias empresas ya están determinando si tienen saldo a favor del fisco o saldo a favor del contribuyente del mes de abril. ¿Sí? Porque hay fechas de términos. ¿Sí? Hay fechas en las cuales hay que presentar este formulario, no es cuando uno quiere. Entonces yo tengo que cumplir esas fechas y para esas fechas ya tiene que estar determinado cuál de estos dos saldos es por el mes anterior. ¿Cuánto acumulaste de crédito fiscal en el mes de abril? ¿Cuánto acumulaste de débito fiscal del mes de abril? Y eso tiene que salir de la contabilidad. No puede salir de las facturas, porque las facturas ya han sido registradas, han sido contabilizadas en cada uno de los comprobantes y esos comprobantes han sido mayorizados. Por lo tanto, yo voy a tener una cuenta, un mayor para esta cuenta y otro mayor para esta otra cuenta. Entonces ya voy a saber cuál es el mayor de ambos para determinar a qué tipo de saldo llegar. ¿Sí? Ahora, que habíamos dicho que no solamente es el IVA el que tengo que calcular de manera mensual, sino que también tengo que calcular el impuesto a las transacciones, pero solamente de aquellas ventas que ha realizado la empresa y que han sido facturadas. Entonces, como pueden ver en nuestro pequeño gráfico, ¿sí? Acá en nuestro gráfico, está en la misma línea lo que es el impuesto a las transacciones. Cada vez que la empresa realice una venta, no solamente voy a calcular, me olvidaba, antes del IT. El crédito fiscal y el débito fiscal tienen una alícuota del 13%. Es decir, si mi factura, ya sea de compra o de venta, cualquiera sea, si viene por 1.000 bolivianos, de esos 1.000 bolivianos, 130 es el IVA, ya sea crédito o débito, dependiendo si es compra o venta. Reitero, si mi factura viene de 1.000 bolivianos, entonces eso significa que 130, que sería el 13%, le corresponde al IVA. Así tengo que separarlo. Entonces ya tendría 13% del IVA y el saldo, que sería 87%, ya sería o la compra o la venta, ¿no? Dependiendo qué tipo de operaciones. Entonces ya está dividido en dos. Si aquí lo podemos colocar. 87% de sumados me va a dar el 100%. Ahí está, ¿no? Entonces, 13%, vamos a suponer, ¿no? De la factura del 100%, ¿sí? 13% se va a ir o al crédito o al débito, ¿no? Si es compra, ese 13% irá al crédito. Si es venta, ese 13% irá al débito, ¿correcto? Y el saldo, que sería el 87%, recién va a ser, si es una compra, la compra será solamente el 87%. Y si es una venta, la venta solamente ha sido el 87%, ¿no? Y así obviamente en la sumatoria ya vamos a tener lo que es el 100%. Ahora, bajamos al impuesto, el IT. Cuando nosotros calculemos o cuando existe una venta y a esa venta nosotros le calculamos el 13% porque ha sido facturado, ¿sí? Una vez que hemos calculado ese 13% y el 87%, inmediatamente calculamos este 3%, que sería el IT, la alícuota. ¿No? Entonces alguien dirá, ¿cómo es eso entonces? ¿Pagamos más impuesto cuando vendemos? Sí, porque estarías pagando un 16%, ya que 13% sería por el débito fiscal y 3% por haber efectuado esta transacción. En un total, en un global, estaríamos hablando del 16%.
permítanme ciertas preguntas. A ver, dice, buenos días, señor, disculpe, la parte de la numeración no entiendo bien, es decir, la numeración de los comprobantes de diario se numeran por transacción y cada inicio. No, eso lo vamos a ver. Eso vamos a explicar cuando estemos en los comprobantes. ¿Eso qué significa entonces? Que estaríamos, obviamente, las empresas estarían pagando por cada venta, tendrían que pagar por cada venta un 16% a impuestos internos. Pero ¿qué es lo que pasa? El débito fiscal, este acumulativo que tú tienes, puedes compensarlo con el crédito fiscal, como lo que hemos hecho aquí, ¿no? Entonces ya no pagarías casi el 16%. En algunos casos, si es saldo a favor del contribuyente, ya no pagarías nada con relación al IVA, pero sí pagarías este 3% sí o sí. Porque este 3% con nada te puedes todavía compensar. En cambio, el débito sí puedes compensar. O puede ser en otro caso, ¿no? Por ahí te sale saldo a favor del fisco. Pero ya estarías pagando una mínima parte más el 3% del IP. Entonces, mucho depende de esto, ¿no? Por eso es que las empresas tratan de comprar siempre todo con factura para tener un buen acumulativo de crédito fiscal y así poder disminuir el valor que tú tengas que pagar de impuestos nacionales con relación al débito. Lamentablemente, el IP tienes que pagar sí o sí el 3%. Entonces, nosotros, como vamos a realizar compras con factura, ventas con factura, necesitamos entonces nosotros saber cómo calcular cuál es la alícuota aparte para calcular. Ya sabemos que el IVA es 13% y el IT es el 3%. Ya sabemos que el débito fiscal va de la mano con el impuesto a las transacciones porque son ventas realizadas por la empresa. En cambio, cuando la empresa realiza solamente compras, ya sea de un bien o contratación de servicio, se queda como crédito fiscal solamente. El impuesto al valor agregado se presenta en el formulario 200, versión 3, y el impuesto a las transacciones en otro formulario, que sería en el formulario 400, versión 3. Como pueden ver, el IVA y el IT son en distintos formularios, pero se presentan en la misma fecha, dependiendo obviamente de los tiempos estipulados por impuestos internos. ¿No? Así que no nos olvidemos eso. El impuesto anual, en su momento lo vamos a ver. Lo que me interesa ahora es simplemente la parte de lo que es los impuestos mensuales. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan, por favor, con relación a esto? Buen día, licenciado. De el saldo a favor del contribuyente, ¿cómo se da? O sea, si nosotros tenemos que pagar una cierta cantidad cuando sale saldo a favor del fisco, ¿qué pasa con el saldo a favor del contribuyente? No, no, no. No puede aparecer los dos en el mismo mes. Uno de los dos tiene que aparecer en el mes. A favor del contribuyente o saldo a favor del fisco. No pueden salir los dos. ¿Eso qué significa? Pero si sale saldo a favor del contribuyente, ¿qué pasa con ese saldo? No, pues ese saldo se traslada al mes siguiente. No pierdes, porque no tendría sentido de que tú puedas perder. En este caso, acá tenemos, por ejemplo, un crédito fiscal de 150, como habíamos mencionado, en nuestros propios términos para entender. Uy, impuestos me debe 150, qué lindo. Ah, pero yo le debo, en débito fiscal, yo le debo 100. Entonces, si yo compenso estos dos, porque son el IVA, yo le seguiría debiendo, o en este caso, impuestos, me estaría debiendo 50, porque tengo más crédito que débito. Entonces, lo único que yo haría es simplemente presentar los formularios y no haría ningún pago. Y estos 50 que todavía tengo a favor, esto se transfiere para el siguiente mes para que se vaya acumulando con los créditos fiscales de ese mes que viene, del mes corriente. ¿No?
¿Qué pasaría con el otro caso? Que reitero, no puede darme los dos en un mes. Uno de los dos tendrá que ser. En el siguiente caso, como pueden ver, mi débito fiscal ahora es mayor a mi crédito fiscal. ¿Qué significa eso? Impuestos me debe 80, pero yo le debo 100. Hoy, compensando estos dos, yo le sigo debiendo 20. Entonces, no solamente voy a presentar el formulario correspondiente, sino que también voy a tener que hacer efectivo estos 20 bolivianos en un banco. ¿Sí? Entonces, aquí ya no tendría ningún saldo a favor. El siguiente mes empiezo de cero en ambos impuestos. En cambio, en este otro caso, en el saldo a favor del contribuyente, estos 50 sería obviamente el inicial para el siguiente mes, para que se siga acumulando, 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 y cuando llegue el final del otro mes, voy a hacer el mismo procedimiento. Entonces, no se pierde el saldo a favor. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta que tengan? O tal vez la misma compañera no ha logrado entender. Licenciado, yo tengo una consulta. Adelante. Varía el orden en que hagamos, bueno, sacar el porcentaje, ¿no ve? Del total de las ventas. ¿Podemos sacar primero el impuesto a las transacciones o el 13% del IVA? ¿O no varía? Lo tienes que hacer en el mismo momento. Es decir, si en este momento nosotros tenemos una venta, vamos a calcular el 13% de la venta. Listo, ya está calculado. Una vez que has terminado todo de la venta, pasas al impuesto a las transacciones. Y este 3% se calcula del 100%. Sí, eso es algo que me olvidaba, ¿no? El 3% del impuesto a las transacciones se calcula del 100% del importe total de la factura. Eso lo por eso es que vamos a hacer dos asientos contables. El primer asiento contable lo vamos a hacer por la venta, porque dentro de esta venta está el débito fiscal, y en otro comprobante vamos a hacer el impuesto a las transacciones. ¿Por qué? Porque son dos impuestos diferentes. Pese a que los cálculos provienen de una transacción, pero son dos impuestos diferentes. Este impuesto es por el ingreso que tú has generado al vender tu producto. Y por cada ingreso tú tienes que pagar un impuesto. Ese impuesto se llama débito fiscal, 13% la alícuota. Ahora, por haber hecho esta transacción de venta, a la vez tú tienes que calcular el 3% que también se paga impuestos. Por eso hemos dicho que hay un total de 16% que vendría a ser lo que nosotros tendríamos que pagar cada vez que la empresa ha generado un ingreso facturado. ¿Ya? Es a la vez. O sea, si calculas tú primero el 3%, estarías calculando el IT. Obviamente, el orden de los factores tal vez no va a alterar el producto, puede ser. Pero en contabilidad yo tengo que registrar primero esto y después esto. ¿Sí? No puedo hacer primero esto. ¿Por qué? Porque este impuesto a las transacciones proviene de esto. Si no hubiera una venta, no aparece el IT. Cuando hay una venta, aparece el IT. Entonces es causa-efecto. Una empresa, ¿por qué pide facturas en cada compra? ¿Cómo va a beneficiar a la empresa? Pero ya estamos mencionando. ¿Por qué las empresas solicitan factura o van a lugares donde van a tener la factura? Porque va a acumular, obviamente, el crédito fiscal. Y ese crédito fiscal, pues, beneficia a la empresa. ¿Por qué? Porque a más crédito fiscal va a poder compensar con el impuesto del débito. ¿Por qué? Porque la empresa va a vender, va a comprar, va a vender, va a comprar, va a vender, va a comprar. Entonces, en algún momento tiene que compensar lo que ha comprado y lo que ha vendido con relación a impuestos. Entonces, si tú has comprado todo sin factura, pues obviamente a vos te van a exigir por cada venta que tú factures. Entonces, tú has facturado, pero has comprado sin factura.
Imagínate el impuesto grande que vas a tener que pagar. Pero si tú vendes con factura y vas comprando cosas con factura, entonces el impuesto que tú tendrías que pagar va a ir reduciéndose poco a poco hasta que puede llegar al momento de que el crédito fiscal sea mucho mayor a todas las ventas que tú has tenido y resulte que tengas saldo a favor. Y reiteramos, ese saldo a favor, pues obviamente no se pierde, pasa al siguiente mes. Si en el siguiente mes nuevamente has tenido saldo a favor, ese saldo a favor nuevamente se pasa al siguiente mes. No se pierde. ¿Alguna consulta más que tenga? Sí, licenciado. Adelante. Yo primero, por favor. Ya, a ver, Licenciado, acerca del saldo a favor del contribuyente, por ejemplo, esos 50 que, digamos, sean del mes de marzo, ¿ya? esos 50 estarían dentro de los 80. O sea, en la Estos primera dos columna. son independientes. ¿Ya? Sí. Son independientes. Sí, Vamos a continuar. Ya te entendí, ya te entendí. A ver, vamos a hacer algo que para responderte. Vamos a suponer de que esto es por el mes de, como tú decías, esto es por el mes de marzo. Ahí está. Sí. Marzo. Ahora viene abril. En abril vamos a suponer de que la empresa en todo el mes de abril ha acumulado un crédito fiscal de 120, por decir, en el mes de abril. Pero estos 120, si estos 120 es del mes. Y como yo he tenido un saldo a favor del mes de marzo, eso se llega a sumar al mes de abril. Entonces, ¿cuánto de crédito fiscal ya tendrías? 170. Exactamente. Y eso solamente les estoy hablando en términos exactos, netos, ¿no? Porque estos 50 yo debería actualizarlos por todo el mes de abril. Entonces aquí tendría que darte un valor actualizado por UFBs. Pero ¿para qué nos vamos a confundir? Ya más o menos que la idea quede de que estos 50 pues se tienen que transferir al mes siguiente y acumularse obviamente a lo que se ha generado en el mismo mes de abril. En total estarías hablando de 170. Y por ahí has tenido un buen mes, ¿no? Por ahí has tenido un buen mes y has generado 200 de débito fiscal. Entonces, solamente en vez de pagar 200, vas a pagar ¿cuánto? Vas a pagar 30. ¿Por qué? Porque has acumulado 170 de crédito fiscal. Imagínate como la señorita decía, ¿por qué tenemos que insistir que hubiera factura? Imagínate que si no tuviéramos factura, ¿cuánto tendrías que pagar? Tendrías que pagar los 200. 200. Entonces, ¿qué te conviene? ¿Pagar 200 o pagar 30? Pagar 30. Exacto. Entonces, si quieres pagar 30, pues obviamente vas a tener que, de alguna forma, solicitar al lugar que tú vayas factura para que tú puedas acumular una gran cantidad y así poder pagar menos el débito. O en su defecto, pues obviamente no has tenido un buen mes y esto ha resultado así. Entonces, como tú tienes más saldo a favor que el de impuestos, entonces ya no pagarías nada, ¿no? No pagarías nada. Más por el contrario, tendrías un saldo de 20 que eso se transfiere al mes de mayo. Y así sucesivamente. De acuerdo, licenciado. Una consulta más. Adelante. Sobre esa actualización que dijo, ¿sería mantenimiento de valor? Exactamente, mi estimado compañero. Mantenimiento de valor. Pero, ok, licenciado, gracias. No nos vamos a complicar, nos quedaremos la idea que quede ahí. Ya de a poquito vamos a ir acumulando ciertas cositas hasta llegar a entender. Lo que quiero es que quede bien en claro lo que es el IVA y lo que es el ITEM. Gracias, licenciado. Aquí hay otra pregunta del otro compañero, por favor, a ver. Sí, licenciado, quería saber qué diferencia hay entre el IVA y el RCIVA, el régimen complementario. Ya, el IVA es por las compras y ventas facturadas, como lo hemos visto.
El régimen complementario al impuesto al valor agregado, que es el RCIVA, es para los dependientes. Es decir, si yo trabajo, por ejemplo, yo trabajo en la universidad, ya soy dependiente de la universidad. Entonces, yo no compro ni vendo productos, ¿sí? Pero sí, obviamente, tengo un beneficio, tengo un ingreso. Entonces, cuando calculan la planilla de sueldos y salarios, pues de alguna forma yo tengo que descargarme con facturas para que en algún momento no me puedan descontar. Y en ese momento, cuando yo realizo las facturas, se realiza el RCIVA. Esto es para dependientes. En cambio, para los independientes, ¿no? Para los independientes, el trato es distinto. El trato es distinto. Tienen que presentar un formulario cada 3 meses y tienen que colocar sus ingresos que han facturado. En fin, no es una empresa, es una persona que desarrolla una actividad, un servicio o algo por el estilo, pero obviamente no es una empresa, sino es una persona que desarrolla algún servicio o alguna actividad. ¿Ya? Pero no nos vamos a salir para los compañeros. A ver, ¿qué dice? Licenciado, los recibos igual generan crédito y débito fiscal, dependiendo. Si es un recibo oficial de alquiler, sí. Por Disculpe, eso es, licenciado, tengo una adelante, pregunta. adelante. Con respecto al saldo a favor del contribuyente, usted nos dijo que podemos facturar todo, hasta el pan, todo, pero también me dijeron que si digamos es una empresa de muebles, solo podemos facturar todo relacionado a los muebles, no puede ser facturado a otras cosas porque no va a tener valor o está mal eso y es un poco Eso es con contradictorio. ¿Puede relación, explicar? claro, eso es con relación a lo que es el crédito fiscal. A ver, por ejemplo, si tú te dedicas a la venta de muebles, ¿no? Entonces tú vendes tus muebles y facturas. Entonces, cuando tú vayas a comprar algo, tiene que estar relacionado a la actividad de los muebles. Sí, a ver, por ejemplo, si compras madera y lo compras facturado, sí sirve el crédito fiscal porque está relacionado a lo que son tus muebles. Pero a ver, si compras soldadura, tú fabricas muebles de madera, pero en tu factura dice soldadura. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Soldadura. ¿El crédito fiscal sirve? ¿Estará relacionado a la actividad? ¿Ayudará en algo a que se pueda terminar el mueble? Creo que no sirve, pero igual ¿En qué sentido puede ayudar? en Si el todo es crédito mueble. fiscal, Para en el momento de fiscalizar, creo que Exacto. ¿Qué va a hacer el de impuestos? Le va a fiscalizar, va a decir, a ver, los muebles, pero todo es de madera. ¿Por qué has comprado soldadura? ¿Qué sueldas en el mueble? No tienes ni arco, pero aquí dice compra de soldadura. Entonces, esta factura, su crédito fiscal no sirve. El gasto, sí. Ya, como gasto lo puedes, sé, de alguna forma obtener, pero el crédito fiscal ya no. Entonces, tu crédito fiscal debería ser menos y tú deberías pagarme impuesto. Ah, y como no lo has hecho de esa forma, vamos calculadorita y empezamos a decir, a ver, multas, intereses, de contraintereses, sobre intereses. Es título de 100, ahora me pagas 10,000. Entonces, las facturas de compra siempre tienen que estar relacionadas a la actividad del negocio. No se olvide. A la actividad del negocio. Por ejemplo, yo tengo un caso, fíjense, ustedes saben de que a fin de año se compra panetones, ¿no? Yo tengo 10 empleados. Ah, ya, perfecto. Está bien, está dentro porque eso obviamente está yendo a los beneficiarios que son mis trabajadores y que ellos de alguna manera hacen el producto. Ah, está bien. 10 hasta 12 panetones te acepto. Pero imagínense una factura donde diga 100 panetones. El crédito fiscal de esa factura no sirve. Licenciado, disculpe, pero ya nos toca mate Sí. financiera. Aquí quedaremos. Nos vemos la próxima clase, por favor. Muchas gracias. Y ya nos hemos pasado de la hora. Ya vamos a estar coordinando para lo que son los ejercicios. Ya, gracias. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licenciada. luego, licenciado.